Perfecto, vamos a compartir. Ya, vamos a compartir entonces esta imagen. Estábamos comentando delante respecto de el proceso, ¿no es cierto?, de incorporación, de convergencia a las NIC SP. ¿Ya? Bueno, y aquí está todo el proceso que se inició en el año 2012, o sea, esto duró más o menos como 4 años antes de implementarla en el sector público. Obviamente que mucha de la normativa del sector público está asociada a lo que tiene que ver con los procedimientos y normas para el sector municipal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ya se ha avanzado mucho en términos de normas y procedimientos, los cuales recogen, ¿no es cierto?, la normativa de las NIC SP a nivel internacional. ¿Bajo qué normativa, no es cierto?, se regulan las NIC SP? Para el sector público, la normativa contable está dada en la resolución 16 del 2015, y respecto de la normativa contable municipal está, ¿no es cierto?, establecida la resolución número 3 del año 2020. ¿Ya? Y aquí aparece la resolución número 16, ¿ya?, en la cual, ¿no es cierto?, incorpora al sector público en general a la aplicación de esta normativa. Y aparece, ¿no es cierto?, la fecha. Esto fue en el 25 de febrero del 2015, ¿ya? Y la promulgación fue el 16 de febrero del 2015, pero entró a operar a contar del año 2016. Y ahí que tenemos el contenido, ¿no es cierto?, de la resolución número 16 del 2015, ¿ya? Dice: apruébase la siguiente normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. Esta normativa será de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2016 para todas las entidades del sector público, que se refiere al artículo 2 del Decreto Ley 1263 de 1975, y aquellas que determine el Contralor General en forma expresa. No obstante lo anterior, las municipalidades continuarán utilizando registros operaciones íntegramente en la normativa establecida en el Oficio Circular 6820 de 2005 de este origen. Asimismo, las universidades aplicarán en estas materias las normas que actualmente se encuentran vigentes para ellas. Las normas contables aprobadas a la fecha mantendrán su validez en cuanto no sean contrarias al texto de la presente resolución. ¿Ya? Ahí expresamente señaló en su oportunidad que las municipalidades en el año 2016 no le eran aplicables, ¿no es cierto?, las NIC SP. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, estamos frente a los contenidos de la resolución número 16, que tiene el mismo contenido que la resolución número 3 de la Contraloría, ¿no es cierto? Primero, esta resolución habla de un marco conceptual, ¿ya? ¿Y a qué se refiere el marco conceptual? ¿Ya? Bueno, se refiere especialmente al conocimiento, ¿no es cierto?, establece, ¿no es cierto?, los conceptos que sustentan la información financiera con propósito general para la aplicación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. ¿Ya? Es el marco conceptual. En la preparación y presentación de informes financieros con propósitos generales, en este caso de las municipalidades. Esa es la idea del marco conceptual, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Y el marco conceptual, ¿qué es lo que establece? Entre otras cosas, ¿no es cierto?, establece los principios contables, ¿no es cierto?, establece la relevancia de la información financiera, la comprensibilidad de la información financiera contable, la oportunidad, ¿ya?, la verificabilidad también de la información financiera y contable. Habla del costo-beneficio, habla de la materialidad, ¿no es cierto?, o importancia relativa, ¿ya? Bueno, habla de costo-beneficio también,
desde el punto de vista conceptual, la entidad contable. ¿Qué se entiende por entidad contable? ¿Qué se entiende por elemento de los estados financieros? ¿Qué es lo que son los activos? ¿Qué son los pasivos? ¿Qué es el patrimonio? ¿Ya? También los define, ¿no es cierto? ¿Qué son los ingresos presupuestarios? ¿Qué son los gastos presupuestarios? ¿Ya? Las bases de valorización, bueno, etcétera. Aparece todo la parte conceptual, ¿no es cierto? Por ejemplo, el valor de uso, que está muy de moda ahora, el precio supuesto, el costo de liquidación, el valor de mercado, el costo de cumplimiento, ¿ya? El costo histórico. ¿A qué se refiere el costo histórico? Bueno, y así aparece una serie de conceptos, ¿no es cierto?, que nos sirve de base para comprender, por un lado, la información contable y financiera, y también para preparar la información contable y financiera. ¿Ya? Bueno, luego entramos al capítulo 2, que es las normas específicas, y habla de los bienes financieros. ¿Ya? ¿A qué se refiere a los bienes financieros? Vamos a ver de qué se tratan los bienes financieros. A ver si podemos obtener la información adecuada. ¿A qué se refiere los bienes financieros? Conceptualmente, es el dinero en efectivo, los instrumentos de patrimonio de otra entidad, los derechos contractuales de recibir efectivo u otro bien financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero bienes financieros o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables. ¿Ya? Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, después de deducir todos los pasivos. ¿Ya? ¿Cuáles son los criterios de reconocimiento, digamos, de los bienes financieros? ¿Ya? Una municipalidad reconoce un bien financiero solo cuando se convierta en parte de un contrato adquiriendo un derecho, según las cláusulas del instrumento en cuestión, ¿cierto? Y clasificación de los bienes financieros. Para los efectos del tratamiento contable, los bienes financieros se clasifican en la siguiente categoría. Primero, los préstamos y cuentas por cobrar. Son todos bienes financieros. Son bienes financieros cuyos cobros son fijos o determinables que no se negocian en un mercado activo, respecto a los cuales no se tiene la intención de venderlos inmediatamente o en un futuro próximo. En esta categoría se incluye, por ejemplo, las cuentas por cobrar propias de la actividad habitual de las municipalidades y los préstamos otorgados en cumplimiento de sus funciones. ¿Ya? Bueno, aquí los préstamos, bueno, dijimos que los bienes financieros están dados por la caja, banco, las disponibilidades reales, ¿ya? También están, ¿no es cierto?, los bienes financieros, las cuentas por cobrar, ¿ya? Y los préstamos que la entidad, la municipalidad puede otorgar en virtud de una ley especial o un reglamento previamente que lo autorice. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de esa forma podemos clasificar los bienes financieros. En el fondo, los bienes financieros tienen que ver, ¿no es cierto?, con todos aquellos bienes que son susceptibles de transformarse de fácil liquidación. ¿Ya? Bueno, para este efecto aparece todo el concepto de valorización de los bienes financieros, del registro, de la oportunidad, ¿no es cierto? A qué valor se registran contablemente, cuáles son los ajustes que se le pueden hacer a los bienes financieros. Luego tenemos los anticipos de fondo. ¿Cuáles son los anticipos de fondo? ¿En qué caso utilizamos, ¿no es cierto?, el concepto de anticipos de fondo? ¿Hay alguien que pueda comentármelo?
Cuando ponemos a disposición fondos, fondos en este caso puede ser a funcionarios, ¿ya? para un gasto debido. También puede haber un anticipo de fondos a contratistas. Perfecto, ¿ya? Bueno, en ese caso está correcto, digamos, la explicación. Son todos aquellos fondos que la municipalidad entrega, ¿ya? Obviamente que todos estos fondos, en calidad de anticipo, ¿qué características debe reunir? O sea, yo pesco un cheque, le doy a un contratista y listo. No, para poder dar Debe estar anticipo, garantizado. debe estar garantizado previamente. Exacto, lo cierto, tiene que estar previamente garantizado antes de que, ¿no es cierto?, se produzca el otorgamiento del anticipo, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? ¿Cuál es el concepto de anticipos de fondo? Dice, los fondos entregados en calidad de anticipo para adquisiciones de bienes, prestaciones de servicio, cometidos funcionarios y otros adelantos análogos que no afecten el presupuesto al momento de su ocurrencia, porque dichos gastos no se encuentran devengados, deben contabilizarse como anticipo de fondo. ¿Ya? ¿Cuál sería el ejemplo clásico de estos anticipos de fondo? ¿Qué operación? Bueno, dijimos los contratistas, pero hay un registro muy especial que grafica muy bien respecto a este registro, a esta forma de registrar las operaciones. Los fondos a rendir otorgados a los funcionarios municipales para ¿Ya? gastos menores, puede ser. Sí, perfecto, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos un ejemplo clásico de un anticipo de fondo y también podemos señalar anticipo de fondo quizás para algún cometido funcionario, ¿cierto? Que también podemos adelantarle fondo y una vez que el funcionario nos rinda cuenta, ¿no es cierto? Recién en ese momento yo lo voy a ejecutar presupuestariamente. ¿Por qué se utiliza este proceso de registro? Acuérdense que hay un principio presupuestario que en el presupuesto yo voy a imputar tanto ingresos como gastos cuando efectivamente se materialice, si estoy, ¿no es cierto?, recibiendo un ingreso, cuando se materialice, ¿no es cierto?, el derecho a percibir cierta cantidad de dinero por parte de los ingresos. Ahora, del lado de los gastos, ¿no es cierto?, cuando nace la obligación, ¿ya?, de pago respecto de la compra de un servicio, de un bien, etc. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hablamos de anticipos de fondo, estamos hablando de aquellas partidas en las cuales originalmente no se cargan en forma inmediata al presupuesto, sino que a la medida que se vayan ejecutando los gastos, se vayan aceptando las restricciones de cuenta, se van a ir imputando en el presupuesto respectivo. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Ya. Seguimos. Luego tenemos lo que son las existencias. Respecto de las existencias, ¿ya? Primero que nada tenemos que decir que las existencias son activos, ¿ya? Están dentro del rubro de los activos, ¿ya? Y están, digamos, expresados en materiales, suministros, etc. ¿Para qué? Por un lado, para ser consumidos en un proceso productivo, ¿ya? O simplemente, ¿no es cierto?, destinados a atender gastos institucionales, ¿ya? Bueno, hay bienes que, que se conservan como existencia para proceder a su venta, ¿cierto? En algunos casos, cuando los municipios, ¿no es cierto?, compran bienes para transferirlos a través de la venta o la compraventa, ¿ya? Que me imagino que no es el caso de los municipios. Ningún municipio se dedica a la transferencia o a la venta de bienes, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, ¿en qué casos? Ver alguien que me lo manifieste. ¿En qué caso estaríamos frente
al concepto de existencia. ¿En qué casos? ¿Licencia de conducir podría ser? Estamos hablando de existencias. Ah, perdón, ya. En el caso de la farmacia Los Remedios, En el caso de las farmacias populares, ¿cierto? Ahí debemos llevar un control de existencias, ¿ya? Más aún si se tratan de medicamentos, en la cual tenemos que tener claridad cómo sabemos de las existencias vigentes en un momento determinado. ¿Ya? Ahora, también podemos... Profesor, Y ¿las dígame, estampillas se podrían tomar como existencia entonces? las estampillas son especies valoradas, ¿ya? Tendrían otra característica, porque son de fácil liquidación, ¿ya? Porque en el fondo las estampillas es como que yo cambio plata por un documento valorado, ¿cierto? Y el documento valorado es la estampilla, ¿ya? Por lo tanto tiene otra conceptualización, digamos, diferente a lo que es la existencia. Eso no significa que hay que llevar el control físico y financiero, porque son especies valoradas, ¿ya? No son bienes normales, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Bueno, volviendo al concepto de las existencias, ¿no es cierto? Señalábamos que quienes debieran llevar control de existencia son las farmacias populares, ¿ya? Pero también yo puedo concebir que hay existencia cuando yo compro productos para, ¿no es cierto?, para el funcionamiento interno de la municipalidad, ¿ya? Para la gestión interna municipal. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ¿qué debemos considerar como existencia? Los materiales y los suministros. Profesor, una Cuando sean consulta. obviamente significativos, ¿ah? Porque aquí también hay que pensar un poco, acuérdense ustedes del principio, costo-beneficio. No nos vaya a salir más caro establecer un proceso de control de existencia, ¿no es cierto? No nos vaya a salir más caro que el monto de las mercaderías que se están registrando o transando. Sí, dígame. ¿Alguien quería hacer una consulta? Sí, profesor, yo quería hacer una consulta Dígame. con respecto al tema de la existencia. ¿Se puede dar en el uso de lo que es abastecimiento de resma de papel? ¿Podría ser también? Sí, puede ser, justamente, ¿no es cierto? Pero eso hay que evaluarlo, ¿ya? Hay que evaluarlo en su mérito. ¿En qué sentido? Porque tenemos que ver ahí el otro principio, el costo-beneficio. Si me va a salir más costoso establecer un sistema que lo que voy a controlar, obviamente voy a pensarla, ¿cierto? Voy a evaluar previamente la alternativa de llegar a un sistema de control exhaustivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista contable, o simplemente voy a llevar un control administrativo, ¿ya? Y eso tiene que ver con los niveles de compra y con los niveles en términos de costo de las mercaderías que se mantienen en existencia, ¿ya? Por lo tanto, hay que evaluar en qué, ¿no es cierto?, cómo voy a llevar ese control. Si no es significativo, lo más probable es que lo vaya a llevar en forma administrativa. Ahora, si es relevante y tiene mucha incidencia respecto de la estructura patrimonial, obviamente que voy a tomar todas las medidas del caso para habilitar un sistema de registro de existencia integral, completo, ¿no es cierto? Que de hecho esté asociado también, obviamente, al sistema contable. Por eso, acá dice que los bienes de consumo son considerados gastos patrimoniales, primero que nada. O sea, todo lo que compramos para el funcionamiento de la municipalidad se consideran gastos patrimoniales. Pero, aquí hay una excepción, pero si la autoridad administrativa, en este caso el alcalde, ha decidido llevar un control contable de ello,
como existencia en atención a su materialidad, y cuando hablamos en atención a su materialidad, estamos hablando del costo que estamos controlando, ¿ya? Se debe asegurar que al término del periodo contable se reconozcan los bienes consumidos como gastos patrimoniales. De hecho, todos los gastos, ¿no es cierto?, que son para consumo interno de las dependencias municipales, todas se van a establecer, se van a considerar como gastos patrimoniales. Ahora, la misma normativa está diciendo que la autoridad puede disponer que se lleve un control contable, ¿ya? Pero también, ¿no es cierto?, puede llevarse solamente un control administrativo de estas existencias. Y al llevar un sistema contable de control de existencia, tiene que ver con de qué manera, ¿no es cierto?, determinamos cuál es el costo-beneficio para llevar esos registros en términos contables. A pesar de que igual todos esos bienes que yo los voy a contabilizar como existencia, de igual forma van a ir a parar como gastos presupuestarios, ¿ya? Aquí lo único que estamos haciendo es diferenciando por la cantidad de bienes que se manejan, estableciendo un sistema de control quizá un poco más exhaustivo, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Cómo valoramos inicialmente las existencias? Primero que nada, las existencias se valorizan al valor de adquisición. ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto pagué? ¿Ya? Bajo ese monto voy a registrarlo contablemente. O, cuando se trata de bienes producidos internamente, va a ser, ¿no es cierto?, el valor inicial, el valor del reconocimiento, el costo de producción en el momento del reconocimiento, ¿cierto? Tanto me costó producirlo, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo voy a considerar a ese valor, ¿ya? El costo de la existencia como tal, ¿no es cierto?, considera todos los desembolsos derivados de su adquisición, conversión y otros costos que se haya incurrido para darle su condición y ubicación actual, ¿ya? Ahora, el costo de adquisición comprende, ¿qué comprende? Comprende el precio de compra, ¿cierto? Es el costo de adquisición, incluyendo los impuestos de importación y otros aranceles que no sean recuperables, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, materiales y suministros. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducen para determinar el costo de adquisición. Por lo tanto, del costo de adquisición no se puede agregar todos aquellos costos que impliquen que el vehículo, o sea, que el bien, ¿no es cierto?, va a quedar en funcionamiento, ¿ya? Bueno, ese para el reconocimiento valórico de las existencias, ¿cierto? Luego seguimos. No sé si hay duda respecto a esto. Aquí lo más relevante tiene que ver, yo creo, los municipios, lo que utilizan, que lo que podrían utilizar respecto de esta cuenta son más bien los bienes de uso, ¿ya? Porque no hay municipalidad que yo sepa que tiene algún proceso productivo y esté produciendo existencias, ¿ya? Por lo menos las municipalidades. Luego tenemos, ¿no es cierto?, los bienes de uso. Y aquí sí que hay harto tema que conversar, ¿ya? Acuérdense ustedes que hay todo un proceso que todavía está en etapa, ¿no es cierto?, de ejecución, la incorporación de todos aquellos bienes de uso que sí son de dominio municipal, pero que no están registrados contablemente, ¿ya? ¿Y cuáles son los bienes de uso? Son todos los activos tangibles, ¿ya? Muebles e inmuebles. Esos son todos los bienes de uso, ¿ya? Incluye, ¿no es cierto?, los tangibles, muebles e inmuebles.
¿Cuál es la característica? Estos bienes de activo, tiene que controlarlos la municipalidad, ¿ya? También estos bienes de uso se espera que sean utilizados durante un periodo contable, ¿ya? Los terrenos y edificios se contabilizan por separado, aún hayan sido adquiridos en forma conjunta, ¿ya? Si no existiera información fiable para identificar el costo individual de estos, se deberá utilizar la proporcionalidad calculada a partir de la luz fiscal para distribuir el valor total entre terrenos y edificaciones, ¿ya? No sé si, yo creo que aquí está claro respecto de la contabilización de los bienes inmuebles. De partida, ¿no es cierto?, vamos a tener que contabilizar en forma separada la construcción del terreno, ¿ya? También, ¿no es cierto?, se contabilizan en forma separada los componentes del activo principal, en este caso de un edificio. ¿Y qué componentes? Profesor, se le fue el Como audio. un elemento Se le fue el complementario audio. de la gente que va a mí, ¿no? Se le fue el audio todo este ratito. Se cortó de repente. Ah, la conexión de internet está media inestable. Ahí volvió, ¿no? Sí, sí, lo escucho ahora perfecto. No Sí, había ya. audio recién. Ahora sí. Ah, perfecto. Ya. Sí, me mandó justo un mensaje cuando me hablaste que estaba débil la conexión de internet. Ya. Seguimos. Respecto a los bienes de uso, ¿cierto? Vamos a repetir entonces que los bienes de uso están compuestos por los bienes muebles e inmuebles. Y se supone que son todos bienes tangibles, activos tangibles. Pues ya hablamos de los activos intangibles en algún momento, ¿cierto? ¿Ya? ¿A qué se refería? En este caso, cuando hablamos de los bienes de uso, hablamos de bienes tangibles que pueden ser muebles e inmuebles. ¿Ya? Todos estos bienes, ¿no es cierto?, los bienes de uso, tienen dos carriles de registro y permiten, ¿no es cierto?, la construcción de dos tipos de inventario, sin perjuicio que todos tienen que estar en el inventario general y administrativo, ¿ya? Y el otro es el inventario contable. O sea, el inventario administrativo contempla todos los bienes del municipio, sean contables o no contables, mientras que los bienes que se incorporan a la contabilidad son solamente aquellos, ¿no es cierto?, cuyo valor en forma independiente, ¿ya?, sea igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Un segundito, vamos. Vamos a ver. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todos los bienes de uso cuyo valor sea igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales, debemos activarlo. O sea, lo vamos a registrar contablemente y va a quedar sometido al proceso de apreciación, al proceso de deterioro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Respecto de los otros bienes de uso que sean inferiores a las 3 unidades tributarias mensuales, obviamente que yo no puedo perder el control de ellos, ¿cierto? Y van a formar parte de lo que es el inventario administrativo, ¿ya? Porque en definitiva, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disponer de dos inventarios. Uno que es el inventario administrativo general, en la cual va a estar integrado por los bienes que son superiores a las 3 unidades tributarias mensuales, como aquellos bienes que son bajo las 3 unidades tributarias mensuales. Mientras que el inventario contable va a estar constituido solamente por aquellos bienes que superan su valor individual
a 3 unidades tributarias mensuales. ¿Ya? Ahora, los bienes de uso, ¿no es cierto? Bueno, dijimos que los bienes inmuebles deben ser contabilizados en forma separada, lo que es el terreno y lo que es la edificación. ¿Ya? También se valorizan y hay que clasificar los bienes inmuebles con sus componentes, tienen que estar separados, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener que contabilizar en forma separada el terreno, la edificación, y en el caso que sea un edificio en altura, vamos a tener que contabilizar en forma separada lo que es la valorización del ascensor, por ejemplo. Vamos a tener que registrar en forma individual y separada lo que es el valor, por ejemplo, de un generador de electricidad que está adosado y que es parte del edificio para funcionar, ¿ya? Quizás las bombas de agua, etcétera, etcétera. Todos esos componentes se van a tener que registrar en forma separada. ¿Por qué? Podríamos decir, pucha, ¿por qué no lo dejamos tal cual? Porque la información está distorsionada. Porque hasta el 30 de diciembre, el 31 de diciembre del 2020, ¿no es cierto? Todos los bienes inmuebles los registramos por su valor de adquisición, por un valor global. Pero en definitiva no sabíamos cuánto era el valor terreno, cuánto era el valor de edificación. Ahora, cuando no exista ningún tipo de información respecto a esos bienes, tenemos que hacernos asesorar por los valores que puedan generar el servicio de impuestos internos a través del avalúo fiscal. ¿Ya? Ahora, si yo tengo el valor comercial, el valor de adquisición por escritura, con todos los respaldos pertinentes, pero desconozco el valor de la edificación y a su vez, por ende, desconozco el valor del terreno, bueno, nos vamos a hacer asesorar en ese sentido por la certificación de detalle que nos haga el servicio de impuestos internos. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que ese certificado viene desglosado, ¿ya? ¿Cuál es el monto del capital, el monto del terreno y cuánto es el monto de la edificación, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Con esa información, teniendo la luz fiscal y también teniendo el monto de adquisición, yo puedo distribuir los dos conceptos de costo o de precio, ¿ya? Puede sacarlo proporcionalmente de acuerdo a cómo está concebido en el avalúo fiscal. ¿Se entiende la idea o no? Consultas para poder determinar el monto del terreno y del edificio. Parece que nos hizo mal el almuerzo hoy día, ¿eh? A ver. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende, profesor? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Sí. Perfecto. Seguimos entonces. Es viernes, profesor, tal vez sea eso ¿Ah? también. ¿Ah? No es viernes, ya es el último día de clase me refiero. El último día de clase, entonces estamos... Sí, sí. A ver, vamos. Claro, acá dice, estábamos viendo el tema de los inventarios, materiales de construcción en bodega. Claro, por eso, cuando son significativos los valores del control de la existencia, voy a establecer un control más estricto y lo voy a considerar como control contable, ¿ya? Pero yo creo que es doble, de igual forma, es doble trabajo. ¿Por qué? Porque yo igual lo voy a ir registrando, ¿no es cierto?, como existencia, y todo el consumo, ¿no es cierto?, de bienes, ¿ya?, al término del ejercicio, yo lo tengo que traspasar a gastos patrimoniales. O sea, disminuir la existencia y tirarlo a gastos patrimoniales por el consumo de bienes, ¿no es cierto?, que se dio durante el ejercicio contable. ¿Ya? Ya. Ya, sí, no había audio, pero parece que ahora me escuchan, ¿cierto? ¿O no? Silvia, ¿está bien ahora el audio? Sí, se escucha perfecto. Sí, se cortó un Ya, poquito. perfecto. Ya, entonces dijimos, ¿no es cierto?, que los bienes de uso, todos van a formar parte del inventario, cualquiera sea su monto, pero para los efectos contables vamos a activar todos aquellos bienes que sean igual o superior a las 3 unidades tributarias mensuales.
¿Cuál es la valorización inicial de los bienes de uso? Un elemento de bienes de uso que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo, excepto por lo indicado en un numeral que aparece acá, el numeral 21, que dice que los desembolsos posteriores por conceptos de reinstalación y traslado de bienes de uso mueble constituyen gasto, ¿no es cierto? Constituyen gasto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Cuáles podemos decir que son los elementos del costo? Bueno, el elemento del costo en un proceso productivo entendemos que es la mano de obra, los materiales y los gastos de fabricación. Pero para este efecto, ¿no es cierto? Los elementos del costo dice su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación, los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. ¿Ya? Todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la municipalidad, tales como costos de traslado, gastos de instalación, entre otros. Los desembolsos que no estén directamente relacionados se consideran gastos, ¿ya? Eso también hay que tenerlo claro a la hora de valorizar, ¿no es cierto?, de valorizar los bienes de uso en su valor inicial. Bueno, también importante, ¿ya? El costo de los activos no se incluyen los intereses y otros costos en que se incurran para financiar la adquisición del activo, debido a que estos son tratados como gastos, ¿ya? Los intereses que se pagan, quizás por a lo mejor por algún tipo de facilidades, por la compra de un bien de activo, ¿ya? De uso, no se considera dentro del costo del valor del bien, sino que se considera como un gasto patrimonial, ¿ya? Ahora, ¿de qué manera podemos incorporar, ¿no es cierto?, los bienes de uso? ¿Cuáles son los mecanismos de incorporación de los bienes de uso? ¿Cómo yo incorporo un bien de uso en mi sistema? ¿A través de qué? Por ejemplo, un bien inmueble, ¿cómo lo incorporo yo en el sistema? ¿En base a qué? A lo que indica la factura, el valor de la factura. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y también hay que incorporar todos los gastos que se incurra para que este quede instalado, pero en el caso de bienes más grandes, supongo yo. Ya, perfecto. Fletes. ¿Ya? Ya, ¿en qué momento reconocemos, en el caso de los bienes inmuebles, la propiedad de un bien? ¿En qué momento reconocemos la propiedad? Cancelada la factura. A ver, cuando hablamos de un bien inmueble, En el devengo. a ver, ¿cómo reconocemos un bien inmueble de propiedad municipal? Inmueble, no mueble. Inmueble con la inscripción en el conservador de bienes raíces. Con la escritura y la inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿no es cierto? Y vamos a contabilizar esa adquisición de ese bien de acuerdo al precio que se pagó por la compra. Exacto. Pero como generalmente esa compra se paga por un todo, en esa oportunidad, cuando yo reciba, unidad de contabilidad, reciba la información que el municipio ha comprado un bien inmueble, tendré que recibir, ¿no es cierto?, el decreto alcaldicio en que se dispone el alta del bien. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del alta, cuando incorporamos un bien en el inventario, ¿no es cierto?, a través del decreto alcaldicio respectivo, señalando y adjuntando, obviamente, copia de la escritura y copia del registro de propiedad del conservador de bienes raíces. En ese momento, ¿no es cierto?, con esos antecedentes, yo voy a activar el bien inmueble y lo voy a dejar registrado como de propiedad municipal. ¿Ya? No sé si hay duda. ¿Consulta? Bueno, seguimos, ¿no es cierto? Los bienes, hay bienes
que se incorporan como activo y hay otros bienes que no se incorporan como activo. ¿A quién se le ocurre qué bienes no se incorporan como activo? En el ¿Qué chat tipo de dice bien? los inferiores a 3 UTM. Ah, ya, sí, sí. Ya, Se dice en el chat. Pero había ingresado un poquito antes, dice, a través de una cuenta activa, valor de factura, se separa el terreno del ya, inventorio para perfecto. contabilizar por Ya. separado, y ahora ¿Qué dice otro los inferiores a tipo? 3 UTM. Claro. ¿Qué Ahora otro Luis tipo de? Rosales dice los físicos menor de 3 UTM, intangibles menos de 30 UTM. Claro, perfecto, ¿ya? Eso, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que la municipalidad pierda el control de esos bienes. Ojo, esos bienes, ¿no es cierto?, que son menores a 3 UTM van a ir a parar como gasto patrimonial. No se van a activar. También los intangibles, ¿no es cierto?, los menores a las 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Pero también hay otros bienes, ¿ya? Bienes inmuebles que no se incorporan en el inventario contable, a pesar de que por su valor debieran registrarse, pero por normativa y por sus características y dominio de los bienes por parte del municipio, ¿no es cierto?, no se registran como tal. ¿Cuáles podrían ser? Alguien que me responda, ¿qué bienes? Profesor, ¿Y? podrían ser cuando los municipios hacen compras agrupadas, o decir, si compramos 1000 sillas y en total las 1000 sillas suman 12 millones de pesos, pero individualmente cada silla vale 20.000 pesos, por decir una cantidad. ¿Será Ya esos bienes podría ser porque que... estaría bajo la HTM. Ojo, en esos casos, ¿no es cierto? El municipio, con su equipo técnico, obviamente, con resolución alcaldicia, puede determinar, ¿no es cierto?, aun cuando los bienes sean menores a 3 UTM, pero en su conjunto establecer registros homogéneos, ¿ya? Si son 500 sillas, registrarla como un todo y, obviamente, hacerle el seguimiento respectivo, ¿ya? Eso también tiene que ver un poco con un poco con la simplificación, ¿no es cierto?, de los procesos, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, estamos preguntando cuáles son los bienes que no se incorporan al inventario municipal, aun cuando superen las 3 unidades tributarias mensuales. ¿En qué caso opera ese procedimiento? Cuando se compran a través de programas externos puede ser, y una vez finalizado el programa recién pasan a ser inventariables como municipales. ¿Ya? ¿Ya? Pero aquí lo que estamos preguntando es respecto a aquellos bienes, ¿ya?, que, ¿no es cierto?, teniendo un mayor valor que 3 UTM, ¿no es cierto?, y no se ingresan contablemente. Aquellos bienes que no tienen duración de más de un año. ¿Ya? Ya, a ver, vamos, para no darlo por alto, les voy a explicar de qué se trata. Tiene que ver con los contratos, los bienes inmuebles entregados al municipio con la modalidad de comodato, ¿ya? Porque cuando el municipio recibe bienes en calidad de comodato, el dominio, propiedad del bien, no es del municipio, sino que en este caso podría ser un particular, ¿no es cierto?, otorgante, como podría ser un servicio público otorgante, ¿ya? Profesor, Por lo tanto, yo no voy a ingresar esos bienes en comodato dentro de mi contabilidad, pero sí, acuérdese usted que yo asumo como municipio la responsabilidad, mantención y cuidado de ese bien inmueble, por lo tanto, ¿no es cierto?, lo voy a, lo voy a registrar en unas cuentas de responsabilidad, ¿ya? Acuérdense. Sí, alguien me iba a comentar algo. sí, profesor, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de una donación de alguna institución, como por ejemplo Servicios de Salud, entrega una donación de una ambulancia?
al consultorio que pertenece a la municipalidad. Obviamente, esa ambulancia está todavía, me imagino que todavía, mientras no se haga ese traspaso, todavía está a nombre del servicio de salud respectivo. Ya, Entonces, ahí, mientras. ¿cómo sería? Sí. ¿Sí? Mira, aquí hay que tener claridad respecto al dominio de los bienes. Los bienes son municipal cuando están a nombre de la municipalidad. Correcto. Cuando, ¿no es cierto?, la documentación de respaldo así lo determine. Las escrituras, por ejemplo, la factura, etc. O, en algunos casos, en algunos proyectos FNDR, ¿ya?, el gobierno regional, ¿no es cierto?, desarrolla los proyectos, por ejemplo, de equipamiento, ¿ya?, de vehículos, pero el gobierno regional compra a nombre del gobierno regional, pero para la municipalidad respectiva, ¿ya? En esos casos, con ese certificado o con esa facturación que debiera decir en la misma factura, que es como adquirido para la municipalidad tanto, con ese documento podemos inscribirla a nombre de la municipalidad respectiva, ¿ya? Pero el resto de bienes, cuando no existe dominio, cuando no existe propiedad, y el dominio está dado por el registro en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Cuando el bien no está a nombre del municipio, se supone que debe haber algún documento de respaldo que acredite en qué condiciones le entrega ese bien, para uso y goce durante cierto tiempo. Y en ese caso, ¿no es cierto?, no se incorpora al inventario contable, pero sí tenemos que hacer el registro, ¿no es cierto?, de responsabilidad, ¿ya? Ahora, los bienes de uso, ¿no es cierto?, están sujetos por su desgaste a la depreciación, ¿ya? ¿Y qué es la depreciación? La normativa dice que la depreciación es la disminución regular del potencial de servicio de un bien de uso originada por su utilización, obsolescencia regular o antigüedad del mismo. Esta disminución afecta el valor contable del activo en función de su vida útil, para lo cual la municipalidad debe establecer formalmente, ojo acá, formalmente su propia tabla de vida útil, ¿ya? En base a una metodología apropiada, siendo necesario analizar, modificar y o complementar la tabla referencial, ¿no es cierto?, que la Contraloría General de la República ha dispuesto, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los años de vida útil, la depreciación, debemos reconocer que es el desgaste físico de los bienes de uso, ¿ya? Y que está representado por la depreciación. Espera un segundito. ¿Cierto? El desgaste natural por el uso está radicado en el concepto de depreciación, ¿ya? Luego también, al momento de determinar depreciación, tenemos que saber cuáles son los años de vida útil que van a tener cada uno de los bienes. Y para eso, la Contraloría ha establecido una tabla referencial, no es obligatoria, ¿ya? Para que estemos todos de acuerdo, ¿ya? Está dado, ¿no es cierto?, por los años de vida útil de cada uno de los bienes. Ahora, cada municipio puede establecer su tabla de vida útil de los bienes, pero tiene que establecerlo formalmente. ¿A través de qué? A través de un decreto alcaldicio que así lo disponga, ¿ya? Quizás, no sé, por la edificación, en vez de ponerle cuánto dice edificación acá en el detalle que manda, vamos a ver, edificaciones de hormigón armado, dice 80 años. Quizás, dadas las características comunales, el clima, etcétera, una serie de factores, podemos decir que los bienes inmuebles, bajo esas características, tienen una duración, una vida útil de
75 años, por decir algo, ¿ya? ¿Y por qué? Por tal y tal razón, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, la tabla que menciona la Contraloría, la tabla de vida útil, es una tabla referencial, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la metodología para determinar la depreciación de las edificaciones, de los bienes inmuebles y de todos los bienes, ¿no es cierto? Es el método constante o lineal, ¿cierto? ¿Ya? Hay otros métodos que también lo faculta, pero para los efectos municipales, ¿no es cierto?, se utiliza el método constante o lineal, ¿ya? Bueno, acá dice que con el fin de simplificar el cálculo de la depreciación, se ha establecido depreciar en forma mensual a contar del mes siguiente en que los bienes se encuentran disponibles para su giro o para su uso, ¿ya? Bueno, también dentro del registro o del proceso de depreciación, también los bienes, yo le puedo hacer una estimación del valor residual que pueden tener esos bienes. ¿Qué significa el valor residual? Que lo vimos varias en la mañana, tiene que ver con el valor de desecho, ¿ya? ¿Cuánto podría valer ese bien al momento de terminar su vida útil, ¿ya? Para el cálculo y registro de la depreciación debe efectuarse en cada periodo contable, ¿ya? Hasta que la vida útil estimada del bien se extinga, ¿cierto? Considerando como valor residual el monto estimado que el activo le aporta a la municipalidad en cuanto a beneficio económico o potencial de servicio al término de su vida útil. Sin embargo, en caso de considerarse que el valor residual es insignificante, se debe utilizar el valor de 1 peso, ¿ya? Cuando, ¿no es cierto?, el valor residual que podamos determinar es insignificante, vamos a establecer el valor residual en 1 peso, ¿ya? Bueno, dentro de las cuentas de bienes hay cuentas que son depreciables y cuentas que no son depreciables, ¿ya? Y acá tenemos las cuentas que no son depreciables, están especialmente lo que tiene que ver con los terrenos, ¿ya? No son depreciables. Lo otro también, los otros bienes que no son depreciables, pero tienen otra nomenclatura, son los bienes intangibles que, ¿no es cierto?, en vez de depreciarlo, ¿no es cierto?, lo amortizamos, que tiene una característica diferente de lo que es, ¿no es cierto?, la depreciación. Y aquí hay que clarificar que ¿no es cierto?, que puede ser el deterioro frente a la depreciación, que son dos conceptos distintos. La depreciación es por el desgaste físico del bien, mientras que el deterioro es por otros factores, que pueden ser factores externos, económicos, sociales, etc. ¿Ya? También volvemos a repetir respecto de los bienes inmuebles, que tenemos que contabilizar y depreciar en forma separada cada uno de los componentes, ¿tá? Y los componentes podrían ser ascensor, ¿no es cierto?, sistema no sé, pues de generador de electricidad, ¿no es cierto? Bueno, y todos aquellos bienes que pudiesen tener algún valor significativo y que forman parte de un valor global del activo que se ha registrado, ¿ya? Y para eso, cuando no tenga información o para poder distribuir el valor que ya tengo respecto de la compra total o adquisición o registro de dominio del bien inmueble, ¿no es cierto? Como no sé la clasificación, bueno, puedo pedir un certificado al Servicio de Impuestos Internos, el certificado de detalle, en la cual viene detallado el valor del terreno y el valor de la edificación. Y respecto a esos dos elementos, ¿qué hacemos? Hacemos una proporción, ¿cierto? Una proporción respecto al valor de terreno y respecto al valor de edificación, ¿ya? Bueno, obviamente que todos los bienes de uso, cuando se le hacen reparaciones mayores, lo más probable que signifique
un incremento de sus años de vida útil, ¿no es cierto?, por las razones antes señaladas. Ya, esos son en términos muy genéricos, generales, disculpe la redundancia, respecto de los bienes de uso. Bueno, para las municipalidades también se incorporan, ¿no es cierto?, los bienes nacionales de uso público, que hasta el 30 de diciembre del 2020 no estaban considerados. ¿Ya? A contar de este año, sí deben considerarse dentro de los bienes de uso, los bienes nacionales de uso público. ¿Ya? También especificando un poco lo que tiene que ver con la depreciación, ¿ya? Y la vida útil de estos bienes. La vida útil de un activo se debe revisar al término de cada ejercicio. Si como consecuencia del análisis las expectativas de vida útil difieren efectivamente de las establecidas previas, se deberá modificar la vida útil del activo para ajustar la depreciación por los años restantes. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo tengo un bien que se consumió, ¿no es cierto?, tiene todos los años de vida útil ya, lo tiene cumplido, ¿ya?, pero que aún sigue funcionando, ¿ya? En ese caso, se me va a modificar los años de vida útil. Y para poder regularizar eso, voy a tener que regularizar, ¿no es cierto? Voy a tener que regularizar la depreciación acumulada, ¿ya? ¿Por qué? Porque se me han ampliado los años de vida útil. ¿Y qué significa eso? Que en el fondo, durante los años que yo deprecié el bien, yo lo deprecié por un mayor valor al que correspondía. Y voy a tener que hacer el ajuste contable, ¿no es cierto?, de ajustar la cuenta de depreciación acumulada del vehículo. ¿Ya? Eso cuando los bienes, ¿no es cierto?, están depreciados y siguen prestando servicio. Luego tenemos, ya hablamos de los bienes nacionales de uso público, y para ello, ojo, las municipalidades, porque es un tema bien detallista y un tema, yo no diría que engorroso, pero que en la mayoría de los casos no existe la información disponible para, primero que nada, para valorizar los bienes de uso, ¿no es cierto?, de uso público, ¿ya? Tampoco en algunos casos existen algunos datos referenciales. En otros casos sí, porque generalmente, por ejemplo, la construcción de una plaza, ¿ya?, perfectamente, con una construcción de una plaza que fue financiada por el FNDR, lo más probable es que esa información esté, ¿ya? Y bajo esas condiciones, ¿no es cierto?, voy a registrar el valor de ese bien nacional de uso público. Y para ello, ¿no es cierto?, como es un tema que requiere mayor tiempo, mayor dedicación, existe la posibilidad que está dado en una de las circulares de la Contraloría, que este proceso de incorporación de los bienes inmuebles nacionales de uso público, ya, no otros, se puede aplazar la fecha de incorporación, ¿no es cierto?, y declaración de estos bienes hasta el 31 de diciembre del 2023. Pero para ello, ¿ya?, hay que solicitar la autorización, ¿no es cierto?, de la Contraloría General de la República. Y ya estamos casi en las fechas tope para pedir autorización respecto a los bienes nacionales públicos, que nos va a corresponder integrar al inventario, pero que, dada la circunstancia, es imposible que de aquí a diciembre, ¿no es cierto?, se pueda generar toda la información y podamos incorporar todos aquellos bienes nacionales de uso público en el sistema contable municipal. ¿Ya? Esperemos un segundito, vamos a...
Disculpe, pero fui a conseguirme un poquito de agua que estaba ya muy seca la garganta. Ya, estábamos entonces los bienes de uso, y dentro de los bienes de uso están los bienes nacionales de uso público, en la cual yo les sugiero a los municipios que todavía no tienen información respecto de estos bienes, hagan la solicitud a la Contraloría General de la República, y esa solicitud se hace, ¿cierto?, a la División de Contabilidad y Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República, ya, para que lo anoten por ahí. Ya, seguimos. Luego pasamos a los activos intangibles. Cuando hablamos de los activos intangibles, ¿no es cierto?, hablábamos de aquellos activos que son identificables, que no tienen valor monetario, pero sin apariencia física, ¿ya? Y estos activos intangibles, dijimos que se activaban, ¿no es cierto?, cuando su valor, de forma individual, corresponde al monto equivalente a las 30 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Luego, tenemos, ¿no es cierto?, bienes de activos intangibles que son adquiridos por la entidad, o bienes de activos intangibles que son, ¿no es cierto?, generados internamente, como puede ser un programa computacional en el cual, ¿no es cierto?, tiene asociado ciertos costos para llegar a convertirse en activos intangibles, como por ejemplo la construcción de una página web o la elaboración de un programa computacional para resolver, ¿no es cierto?, algún tipo de información dentro de la entidad, ¿ya? Y respecto a estos activos, se componen de todos sus costos que ha implicado, ¿no es cierto?, la elaboración de ese activo intangible, ¿ya? Ejemplos, ya vimos algún ejemplo de activo intangible que pueden estar dados por las páginas web, ¿no es cierto?, o por algún sistema informático. Como decía antes, también existen los activos intangibles generados internamente, en los cuales vamos a ir acumulando los costos, ¿no es cierto?, de desarrollo y los costos de estudio, ¿no es cierto?, y de investigación, ¿ya?, que van a pasar a formar parte del valor de ese activo intangible. Luego tenemos las propiedades de inversión, ¿ya?, que son los bienes inmuebles, ¿no es cierto?, terrenos o edificaciones que se tienen en su totalidad o en parte con la finalidad de obtener renta, ¿ya? Por ejemplo, son todos aquellos activos inmuebles que pueden tener los municipios y que no los utilizan dentro de sus funciones corporativas, sino que los destinan al arrendamiento, ¿cierto? Y aparece todo el proceso de valorización y de reconocimiento de este tipo de bienes. Luego tenemos los costos de estudio, proyectos y programas, que son los costos de estudio, proyectos y programas, generalmente los que están clasificados dentro del presupuesto municipal en el subtítulo 31, ¿ya?, en los cuales contempla proyectos de inversión y estudios de inversión. Después tenemos, bueno, el costo de estudio de proyectos, inversión en asociados, negocios conjuntos. No nos vamos a echar ahí porque la verdad que ningún municipio tiene alguna inversión en asociadas, ¿ya? Luego tenemos las concesiones, que también las vimos y que las discutimos un rato respecto de la parte conceptual. Los arrendamientos también, ¿cierto?, que tiene que ver, parece que nos vimos los arrendamientos en la mañana, ¿ya? ¿Y qué dice del arrendamiento? Dice que es un contrato en virtud del cual una de las partes, arrendador, cede a la otra
arrendataria el derecho de usar un determinado activo a cambio de recibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas durante un periodo de tiempo determinado. ¿Ya? Eso se refiere a lo que es un arrendamiento, ¿no es cierto? En definitiva, es un contrato, ¿ya? De acuerdo entre las partes. Para este caso va a estar dado por el municipio y lo más probable que para también un tercero. Luego tenemos la agricultura, que ya lo habíamos visto también, que tiene que ver con plantaciones, con árboles, ¿no es cierto? Todo lo relativo a la producción agrícola, ¿ya? Luego tenemos los pasivos financieros, ¿ya? Vamos a ver si podemos encontrar algo relativo a los pasivos financieros. Bueno, tenemos mayor información respecto a los pasivos financieros y que en definitiva tiene que ver con ya las eventuales deudas que tienen que ver cómo se generan los pasivos financieros. En una empresa privada los pasivos financieros se generan cuando la empresa coloca, ¿no?, ciertos valores en el mercado, ¿ya? Ahí se transforman en pasivos financieros, se transforma en deuda en el fondo, ¿ya? Ya. Luego tenemos los fondos en administración, que ahí sí que tenemos harto tema que comentar, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con todos aquellos fondos provenientes de entidades públicas, ¿ya? Y que, ¿no es cierto?, nos entregan en administración bajo ciertas condiciones. Las provisiones. Ya habíamos dicho que las provisiones son, ¿no es cierto?, que la provisión es una cuenta de pasivos, son pasivos, ¿no es cierto?, y es una estimación que se hace respecto de hechos pasados que se desconoce, ¿no es cierto?, cuál va a ser su magnitud o cuál va a ser su resultado. Generalmente, ¿no es cierto?, se hace una estimación previa respecto de qué es lo que podría ocurrir en relación a estos procesos que están, ¿no es cierto?, no clarificados y que no se hace saber hasta mientras no exista alguna resolución judicial respecto al tema. ¿Ya? Luego tenemos los beneficios a los empleados, que tiene que ver con el pago de las remuneraciones y el pago de los beneficios remuneratorios, bonos, ¿no es cierto? Todo el proceso que tiene que ver con los empleados, en este caso municipales. Ahora, obviamente que esto va dirigido para todos los sectores de la municipalidad, no solamente la parte de gestión municipal. Toda esta normativa es de obligación general para todo el sector municipal, sin excepción ninguna. Bueno, los beneficios del empleado está dado de acuerdo al vínculo laboral que se mantenga con el municipio. Generalmente la mayoría están basados en la normativa estatutaria, ¿ya?, que está establecida en la ley 18.883 para los municipales, ¿no es cierto?, que es el estatuto administrativo, 19.379, que es la ley, ¿no es cierto?, el estatuto de atención primaria, y posteriormente el número que no me acuerdo, que no lo manejo todos los días, que tiene que ver con la ley de el estatuto docente, ¿ya? Bueno, y comprende toda la forma como se reconocen ya los diferentes beneficios que van dirigidos a los empleados municipales, ¿ya? También aparecen los eventuales retiros que se puedan hacer y cuál es el procedimiento para que ello pueda materializarse, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día se encuentra el proceso de retiro de los
de los funcionarios municipales a través de una ley especial en la cual el financiamiento se encuentra compartido, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista municipal. ¿Ya? Ahora, como sabemos que muchos municipios no tienen los fondos suficientes para poder financiar estas desvinculaciones, ¿ya? Es porque obviamente los funcionarios también se cogen a retiro. Existen vías de financiamiento específicas. Por un lado, ¿no es cierto?, existe lo que es el bono fiscal o estatal, que está plenamente financiado. Pero también existe otro tipo de indemnización que corresponde, en aquellos casos de personas que tienen más de 11 años, el mes por año equivalente a 11 meses de sueldo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ver con parte de ello, ¿no es cierto?, beneficios que atañen a los funcionarios municipales. Ahora, de esa manera se paga y se financian estas, entre comillas, denominadas indemnizaciones, ¿cierto?, que tienen financiamiento compartido. Luego tenemos los impuestos, que son todas aquellas obligaciones en que el municipio debiera pagar, ¿ya? Como por ejemplo, en el evento que un municipio tenga algunos inmuebles y los arriende, ¿cierto? El hecho que le dé otro destino a esas propiedades, obviamente, si no están regidos por las normas de financiamiento municipal, o sea, se están utilizando hacia otros fines que no sean los institucionales o del deporte, la recreación, todas las funciones propias que estipula la ley orgánica municipal, automáticamente quedan afectos a la contribución territorial. ¿Ya? Ese es uno de los impuestos, pero va a ser aplicado de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las características del bien y de acuerdo en qué forma esté concebido ese bien. ¿Ya? Luego tenemos lo que son las transferencias. Bueno, las transferencias pueden ser transferencias por el lado de los ingresos, como también transferencias por el lado de los gastos. Respecto a las transferencias por el lado de los ingresos, tenemos las transferencias provenientes del, ¿no es cierto?, del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Subsecretaría, ¿no es cierto?, bueno, y el resto de entidades que apoyan o aportan financiamiento a los diversos programas, proyectos, etcétera, a nivel comunal. Por el otro lado tenemos las transferencias desde el punto de vista del gasto, ¿ya? Y estas transferencias obedecen a las transferencias o aporte que pueda hacer el municipio a los departamentos de educación, a los departamentos de salud, al área de cementerio o al área la cual haya sido traspasada, ¿no es cierto?, la administración municipal. Y en ese caso estamos hablando de transferencias, ¿ya? Las multas, ¿a qué se refiere a las multas? Dice, las multas son beneficios económicos o potencial de servicio recibido o por recibir por una municipalidad procedente de un individuo u otra unidad por decisión de un tribunal. Bueno, las multas aquí son todas las multas que aplica, obviamente, el juzgado de policía local. Que aporta el juzgado de policía local a través de las sanciones por infracción al tránsito u cualquier infracción que transgreda la normativa, ¿cierto? Y eso se refiere a las multas. Tenemos también los ingresos de transacciones con contraprestación. ¿Que a qué corresponde? Esto dice, corresponde a las entradas brutas de beneficio económico recibido y por recibir por parte de la entidad durante el transcurso del periodo contable, como consecuencia de sus actividades propias, entregando a cambio un valor aproximadamente igual a la otra parte del intercambio, ¿cierto? Hay una transferencia ahí mutua. Luego tenemos el ajuste por disponibilidades. Hoy en día, ¿qué tipo de ajuste hacemos a las disponibilidades? ¿Hay alguien que me lo comente?
¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de ajuste a las disponibilidades que podemos hacer? ¿Qué tipo de ajustes podemos hacer? Los funcionarios que llevan las contabilidades de los municipios, ¿qué nos pueden comentar? ¿Qué tipo de ajuste debemos hacer a las disponibilidades? Bueno, uno de los ajustes que podemos hacer son los documentos caducados, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué otro tipo de ajuste podemos hacer? Tenemos los documentos caducados. ¿Qué otro tipo de ajuste podemos hacer? Los documentos protestados, Documentos protestados también, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de ajuste a las disponibilidades? Cuando hay pérdida de caja, No le entendí, no le escuché bien. cuando hay pérdida de caja, Sí, ahí hablamos de detrimento de recursos disponibles, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, en ese caso, obviamente, que hacemos los ajustes a las disponibilidades. ¿Por qué? Porque en el caso de los cheques que están caducados, ¿no es cierto? Ya en su momento lo registramos como un ingreso efectivo, la caja, pero posteriormente, ¿no es cierto? Ya no tiene el mismo efecto, por lo tanto, tenemos que sacarlo de aquel concepto que es efectivo y trasladarlo a una cuenta especial que se llama, en el caso de los cheques, documentos caducados, ¿cierto? Ya, seguimos. Bueno, también tenemos los efectos de cambio en la moneda extranjera que no debiéramos, ¿no es cierto? No debieran los municipios disponerla, pero el objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable de las transacciones en moneda extranjera. Podría darse el caso que algún municipio pudiese importar algo específico del exterior, en lo cual debiera, ¿no es cierto?, trabajar con moneda extranjera, no con moneda chilena, ¿ya? Y ahí va a tener que hacer, ¿no es cierto?, los registros contables y hacer los ajustes por las variaciones que pueda sufrir la moneda en las operaciones que vayan a determinar. ¿Ya? Luego tenemos el deterioro de activos generadores y no generadores efectivos. Vamos a ver qué es lo que habla del deterioro. ¿Qué dice el deterioro? Este es un concepto nuevo que se incorpora en la normativa contable nueva. Dice, ¿qué es lo que es el deterioro? El deterioro del valor es una pérdida de los beneficios, en los beneficios económicos o en el potencial de servicio futuro de un activo, adicional y diferente de la pérdida por depreciación y amortización que se efectúa de manera excepcional. El deterioro puede afectar a los activos generadores y no generadores de efectivo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el deterioro tiene que ver, ya quedó claro que no tiene nada que ver con la depreciación del ejercicio. ¿Ya? ¿Qué habla de la información a revelar respecto de la sobre las partes relacionadas? Pero en realidad no aparece, ¿no es cierto?, dentro de la normativa específica ¿no es cierto?, la información a revelar por las partes relacionadas. Pero sí
vamos a traspasarnos al activo contingente. ¿Ya? ¿A qué se refieren los activos contingentes y pasivos contingentes? Los criterios establecidos en esta norma son aplicables a activos contingentes y pasivos contingentes, excepto aquellos asociados a beneficios a los empleados, a beneficios sociales y aquellos que hayan sido tratados en otra forma. En la presente norma el término contingente se utiliza para activos y pasivos que no se reconocen contablemente debido a que su existencia será confirmada porque suceda o no suceda, ¿cierto? Uno más eventos inciertos en el futuro que no estén completamente bajo el control de la municipalidad, pero sí deberá efectuar revelaciones en nota de los estados financieros, ¿ya? Es un poco parecido a lo que pasa con los tribunales de justicia en términos de quizá procesos, ¿no es cierto?, judiciales que se estén llevando a cabo, que se desconoce, existe incertidumbre respecto del valor que podría tener, ¿no es cierto?, el finiquitar esos procesos, ese proceso judicial. ¿Mm? Luego tenemos ya, aquí habla de información financiera por segmento, pero en la resolución 3 no es considerado como tal, por lo tanto, ¿no es cierto?, nos trasladamos directamente al concepto de errores, ¿ya? ¿Qué son los errores? Los errores son omisiones inexactitudes de información fiable que estaba disponible al momento de registrar movimientos financieros o económicos o de presentar los estados financieros de una municipalidad para uno o más periodos anteriores, ¿ya? Por lo tanto, aquí da la posibilidad de corregir errores hasta el año 2020. Virtual la información, ¿ya? Se cortó. Luego pasamos. Parece que no se escucha. No, profesor, está como se interrumpe. Pero No, a ver, escucha. parece que regresó, pero se escuchó una Sí, partecita cortada. ¿Sí? ¿Regresó el audio? Y ahora sí se escucha bien. Parece que el sector donde estoy parece que no es muy bueno de recepción de señal. Bueno, pasamos a las estimaciones contables. ¿Qué habla de las estimaciones contables? Porque también en el sistema contable también da la posibilidad de que podamos hacer estimaciones contables, ¿ya? Obviamente con los respaldos respectivos. ¿Y qué dice respecto a eso? La estimación contable es la determinación del valor o importe de una partida o rubro por la incertidumbre inherente en determinados hechos económicos, siendo necesario para medirlos con precisión el uso de juicio profesional, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de un bien de uso o bien de un bien inmueble, no tenemos ningún antecedente, pero necesitamos saber cuál será su valor, digamos, comercial. Bueno, si es un inmueble, yo lo que puedo hacer es asesorarme por un profesional entendido en la materia que me pueda determinar fehacientemente cuál es el valor comercial que pudiese tener un bien inmueble, ¿no es cierto?, que necesito saber su valor comercial, ¿ya? Y para eso utilizamos ciertas técnicas o ciertos procesos, como es el caso de disponer de un profesional o técnico que pueda determinarme cuál es el valor comercial que pueda tener algún bien en específico. Luego pasamos con las políticas contables. ¿A qué se refiere a las políticas contables? Bueno, las políticas contables, esta norma se aplica, ¿no es cierto?, para la determinación de políticas contables, así como en la contabilización de los cambios de estas. ¿Ya? Las políticas contables
es cómo nosotros contabilizamos, ¿no es cierto?, las operaciones contables, ¿ya? ¿Cuál es el procedimiento de registro? ¿Y quién determina la política contable? Las políticas contables principales son las establecidas por la Contraloría General de la República y corresponden a las señaladas, primero que nada, en la presente normativa, en esta resolución, y en otros documentos complementarios, ¿ya? Si la Contraloría de la República no ha definido una determinada política contable, la municipalidad deberá establecerla formalmente, informando de ello a este órgano Contralor, ¿ya? Sí, una municipalidad puede establecer una política contable, pero debe previamente informarla a la Contraloría General de la República. Por ejemplo, a la falta de o a la ausencia de políticas contables, ¿no es cierto?, específicas, aplicable a una transacción, la municipalidad deberá usar su juicio profesional en el desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea relevante, factible, ¿no es cierto?, para los efectos de la rendición de cuentas. ¿Ya? Igual puede hacerse una estimación. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? nos corresponde ahora un break de 15 minutos. ¿Ya? A ver, vamos a bajar. Estamos con el... Sí. Ya, vamos a dejar listo la próxima.